Primera de Corintios capítulo 11, 17 al 34, antes de orar. Vamos a leer Primera de Corintios 11, 17 a 34. San Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto. Recuerda, la semana pasada hablamos sobre el rol de los hombres y las mujeres en el servicio y también en el hogar. En este texto encontramos que Pablo da instrucciones sobre la cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Oramos. Señor, gracias por esta mañana, por el tiempo que nos has permitido de adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por que podemos hacerlo con una libertad que nadie nos impide aquí en los Estados Unidos. Gracias por nuestros hermanos y hermanas que han llegado y están presentes para recibir la palabra tuya. Pedimos que tú hables al corazón nuestro, que tú nos muestres lo que tú necesitas enseñarnos en esta mañana como iglesia y a poderlo llevar a la práctica. Rogamos por el convivio que tendremos el siguiente domingo como iglesia. Pedimos, Señor, que nuestros corazones se abren, se ensanchen a favor de todos nuestros hermanos que son parte de la iglesia Grace Community. Te agradecemos porque tú abriste el corazón de ellos para que estuviéramos nosotros hoy aquí como iglesia multiétnica, y te agradecemos por ello. Por las necesidades no expresadas en esta mañana de muchas personas, especialmente aquellos que están aturbados, Señor, o están necesitados. Pedimos que tú estés con ellos en este momento. Aquellos que están frustrados, aquellos que están necesitados de la gracia y el toque tuyo en esta mañana, pedimos que tú alcances con el toque divino de tu palabra y del conforte que trae el Espíritu Santo. Gracias por este tiempo, bendícelo para gloria tuya, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Esta mañana vamos a tocar el tema de la Cena del Señor y vamos a también participar de ella más adelante. A nosotros como hispanos nos gustan las comidas compartidas, ¿cierto? En septiembre tenemos comida compartida. Y estas comidas no son el simple hecho de comer. Estas comidas indican bastante sobre quiénes somos como iglesia. Indica que somos diversos, diferentes países que somos. Indica también de que nos aceptamos unos a otros. Cada quien trae su platillo, trae su comida favorita, la comparte. Estamos diciendo, queremos compartir lo que somos como comunidad en Grace Español. Nos aceptamos unos a otros, somos uno en Cristo. El tiempo es valioso, ese momento no es simplemente comer e ir, no es convivir juntos. Es tener esa comunión como iglesia.
Y si esto es así en una comida, ¿cuánto es la cena del Señor que vamos a celebrar esta mañana? Y es difícil entender para nosotros este texto porque habla de abusos en la cena del Señor que nosotros no tenemos ni idea cómo sucedió esto. Bueno, la idea es que el contexto de cómo se hacía esta cena del Señor era una comida. Por eso comencé hablando sobre la comida, porque era muy similar. Es como si nosotros hoy día, durante nuestra cena, nuestra convivio, nuestra comida compartida, celebraríamos la cena del Señor. Y cada quien diría, traiga sus platillos para comer, vamos a convivir juntos. Y después de eso lo que sucede es que algunas personas que les gusta lo fino dicen, vamos a llevar nuestra propia comida muy fina. Pero lo que hacen es, vamos a llegar más temprano que todo el mundo y vamos a comer juntos solamente nosotros los que tenemos la comida fina. Para que cuando tengamos la parte de la cena del Señor, entonces ya podemos convivir con todos juntos. Pero hay gente que no trae comida muchas veces, y esa gente no trae comida, viene y ya no encuentra la comida. Se acabó toda la comida. Bueno, ni modo, se acabó la comida, si es que ellos se quedaron sin comida. Ahora sí celebramos la Santa Cena. Ese es el contexto que está pasando durante el tiempo de Pablo. Estaba compuesto de personas de trasfondo económico alto y también de personas que también no tenían los recursos. Y las personas que tenían recursos altos, obviamente, eran los que abrían sus casas para tener la celebración como iglesia y a la vez también celebrar la Santa Cena. ¿Y qué estaba sucediendo? Bueno, muchos de ellos estaban haciendo eso. Los que tenían buenos recursos, antes de que llegara toda la gente, tenían su cena privada. Y después, cuando llegaba todo el mundo, ya no había mucha comida, entonces se iban a celebrar la Santa Cena, supuestamente. Pero ya en el proceso, ya la gente había comido y algunos habían tomado demasiado vino. Y había llegado a ser que estas personas también estaban intoxicadas. Y se perdió lo que era la Santa Cena. Recuerden también, la cena era parte de la cultura judía, era la Pascua. Y la Pascua se convirtió en lo que es la Santa Cena. Así es que tenía una mezcla de judío también ahí, de los trasfondos judíos, de la celebración de ellos, pero estaba siendo adaptada a la cultura greco-romana. Y en Corinto cenas habían por todos lados. Habían cenas privadas. La gente tenía sus cenas privadas en ese entonces, donde servían lo que ellos querían, y tenían también cenas públicas. Pero las privadas generalmente, las personas también traían su comida, aún en esas cenas privadas. No era anormal, era como la comida compartida que tenemos nosotros. Y algunos con buenos medios económicos, pero siempre había en esas cenas la posibilidad de hacer diferencias, porque las cenas así las hacían ellos en eso entonces. Pero en la iglesia eso causó problema, porque la cena que ellos decían, la cena del Señor, se había convertido en otra cosa. Y Pablo tiene que corregir esto. Había casos de personas con bajos recursos que no solo no comían ni siquiera en el recinto mismo de los demás, comían en el patio. Esas eran las personas de bajos recursos. Y los de buenos recursos, que nomás cabían unas 10 personas, era dentro de la casa con las mejores porciones. Y Pablo tiene que corregir esto, haciéndoles ver que estos abusos no solamente eran en contra del uno al otro, sino también eran en contra del Señor mismo. Y lo que estaban haciendo les trajo consecuencias severas de parte del Señor. Y Pablo les llama a cuentas para que no sufran ustedes, no sufran el castigo, la condenación, como Dios lo hará con el mundo. Este pasaje nos enseña que hay un abuso que puede suceder en la cena del Señor. Ese es el contexto inmediato, es la cena del Señor. Quiero que entiendan eso, porque a veces decir, quiere decir que en la cena no se puede. Estamos hablando de la cena del Señor. Y tenían una cena para llevar a cabo la cena del Señor. Ese es el enfoque de esta mañana. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia que llevó al abuso de la cena del Señor? ¿Qué nos enseña esto a nosotros de la cena del Señor? Y cómo nosotros debemos de entenderla en nuestro contexto. Vamos a verlo esta mañana. Primero miremos los abusos contra los pobres, versículos 17 al 22. ¿Qué sucede? Versículo 17 dice Pablo, pero al anunciaros esto que sigue, Pablo dice, recuerden, anteriormente le dice, hay algo que ustedes están haciendo bien.
en la sección anterior. Pero en esta parte les dice, en este caso, les dice él, lo que les voy a comentar, les voy a decir, no hay por qué yo los elogie o les alabe. Porque dice, no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pablo era honesto. No les halaga falsamente. Le dice, lo que les voy a decir ahorita no es para hacerlos sentir bien, porque no está bien lo que están haciendo. Es más, ustedes se están reuniendo no para lo mejor, para lo peor. Wow, eso es fuerte de Pablo, pero Pablo tiene que hablar a la iglesia así, porque la iglesia tiene que entender la seriedad de la cena del Señor. Ojalá que nunca se digan de nosotros, wow, ustedes están haciendo esto en contra del Señor, en la cena del Señor, o en cualquier otra área. Además dice Pablo, no solamente no puedo hablarles de esta manera, porque hay, dice, falta de unidad entre ustedes. Versículos 18 y 19. Dice, cuando se reúnen ustedes como iglesia, ustedes se reúnen y sé que hay divisiones. No en el sentido que hemos hablado antes en 1 Corintios, que estaban los partidarios, divididos durante la cena. Dice, entre ustedes mismos hay divisiones. Eso es lo que se ha reportado, dice, y en parte creo que está sucediendo esto. Pablo está diciendo que cuando se reunían como iglesia, como asamblea, en vez de ser un cuerpo, había una división en ese cuerpo. Un cuerpo de Cristo, una iglesia, se había creado una división durante ese tiempo. Es irónico eso. Recuerde esto, la cena del Señor tiene que ver con unidad en el cuerpo de Cristo. Y Él dice, ustedes se reúnen y realmente se reúnen como cuerpo, pero no están unidos. Están divididos. Es irónico. Y Pablo dice, mire, versículos 18 y 19. Dice, en parte lo cree, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Un momento, ¿Pablo está diciendo que son buenas las divisiones? No, está diciendo Pablo, en forma irónica, está diciendo, se reporta eso a ustedes, y sí, en cierta manera hay que tener esas divisiones, dice, sí, ustedes lo dicen así, pero también otra manera de ver esto es que cuando las personas vivimos de acuerdo al plan de Dios, a la verdad de Dios, sí va a causar división. Es más, Cristo dijo que el creyente verdadero, cuando realmente vive su vida, va a causar división aún en su propia casa. ¿Por qué? Porque hay ciertas personas que van a ver tu vida y no les va a gustar tu vida. Y van a decir, eso no me gusta, eso no me gusta. Y van a empezar a crear esa división porque vives de acuerdo al Evangelio. Y Pablo está hablando así también. Está diciendo, es necesario a veces que haya ese tipo de divisiones para mostrar realmente quiénes son aprobados, quiénes son los creyentes. Ahí se puede mirar quién realmente sigue a Cristo y quién no sigue a Cristo. ¿Sí está claro? No es que Pablo esté promoviendo que hayan esas divisiones, pero dice, a veces es necesario que haya ese tipo de divisiones para mirar realmente quiénes son los creyentes que van a decir, seguimos porque esta es la iglesia, esta es la manera de vivir en unidad. Pero hay aquellos que van a decir, no me gusta esto, esto y esto y esto. Y eventualmente estas personas van a revelar que no son creyentes y que no quieren vivir para el Señor. Pero Pablo dice que esto no debe de estar sucediendo. Los que no, dice, son creyentes verdaderos no deben vivir en esta falta de unidad durante la Santa Cena. Segundo, vean los versículos 20 a 22. No solamente dice, escucho que hay faltas entre ustedes, que hay división entre ustedes. Pero en segundo lugar, hay un abuso, una falta de consideración contra las personas del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes eran estas personas? Vean lo que dice en el versículo 20 primero. Cuando pues os reunís vosotros, no es comer la cena del Señor. ¿Qué había pasado? El propósito de la cena ya no existía. Ya se estaban reuniendo, pero no era para convivir y para tener la cena del Señor. Ya no estaban celebrando, habían perdido su propósito. Dice Pablo, ustedes cuando se reúnen han perdido ese enfoque, ese propósito. Es triste eso. Y recordemos que ese es el rol cuando como iglesia también nos reunimos para la Santa Cena del Señor, para la adoración, para lo que sea también. Debemos de recordar el propósito por el cual estamos reunidos. Es para
convivir juntos en unión, es para ayudarnos a crecer en Cristo, es para glorificar al Señor en todo lo que hacemos. Ese es el propósito. Reunirnos para celebrar, para gozarnos en Cristo, para animarnos en Cristo, para crecer en Cristo, para estar unificados en Cristo. Pero si lo opuesto es una realidad, entonces perdemos el propósito. Y segundo lugar, no solamente habían perdido el propósito, pero tenían falta de consideración y amor. Versículos 21 y 22. Dice, al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis. Vean lo fuerte que dice Pablo. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Siguiendo la cultura de ese entonces, que en ciertas comidas, en ciertas cenas que invitaban a las personas, había distinciones sociales. En ciertas cenas había ese tipo de distinciones. Algunos recibían mejor comida que otros. Eso era común en la cultura de ese entonces. Pero Pablo dice, entre ustedes no puede suceder eso. No estaban mostrando que eran considerados y que tenían amor unos a otros. Y no solamente eso, pero algunos comenzaban tomando vino y terminaban también embriagados. Otra vez, déjame clarificar un poquito de eso de embriagarse. En la cultura de ese entonces, la gente también del mundo pagana, cuando hacían sus fiestas también tenían vino, y el vino era manera hasta tenían un Dios que promovía el vino, la felicidad venía a través del vino. Y estas personas, obviamente también afectadas por las culturas del mundo, estaban tomando ese vino. Pero al tomar tanto vino, usted sabe lo que pasa, se embriagaban las personas. ¿Se puede imaginar una iglesia donde está sucediendo esto? Donde hay no solamente una distinción en social, la división en la iglesia, algunas personas comiendo, algunas no comiendo, personas embriagadas, y ahora sí vamos a celebrar la Santa Cena. Irónico, ¿cierto? Y Pablo es lo que está corrigiendo. Pablo dice, al hacer esto, están menospreciando la iglesia de Dios. Y dice, a la vez también ustedes están humillando a los que no tienen nada para comer, aquellas personas pobres. Eso era desastroso. Y Pablo dice, no tengo por qué halagarles en eso que están haciendo. Ese tiempo que tenían ellos era un tiempo para vivir con Dios y en comunión como iglesia. Era un espacio sagrado donde convivían, como lo vamos a hacer esta mañana. Y ve, cuando ese espacio, el espacio que estamos, este espacio es sagrado, no porque nosotros lo hacemos sagrado, es porque Dios está en medio de nosotros. Y si Dios está en medio de nosotros, este espacio es sagrado, vamos a glorificarle a Él en este espacio. Y cuando no enfocamos en eso, pero nos enfocamos en las cosas que están equivocadas a la palabra de Dios, entonces deshonramos la iglesia de Dios. Es muy importante también que cuando no nos reunimos aquí, si fuera en otro lugar, como la semana que viene en otro edificio, como podría ser ustedes entre semanas están reunidos, unos cuantos de ustedes se reúnen en las casas, están orando, lo que sea. Eso es parte de ser la iglesia. Y ese momento crean ese espacio con Dios y dice, vamos a reunirnos para orar. Oh, perfecto, reúnense para orar. Pero no se ora y se convierte en algo más. Entonces no estamos siguiendo lo que la Escritura dice. Si esa es la iglesia y si nos estamos reuniendo para hacer esto, pero se convierte en algo más, ya no es el espacio de Dios. Hemos avergonzado al Señor diciendo, vamos a reunirnos para hacer esto, pero no lo hacemos. Es importante entender eso, porque Pablo también está hablando de esa iglesia que estaba en esta casa, y ahí existía la iglesia. Ese era el espacio que habían designado para tener adoración a Dios y también para tener la Santa Cena. Y Pablo tiene que corregir diciéndoles a ellos, ustedes
están abusando contra los pobres. Segundo lugar, vean lo que está pasando. Versículos 23 a 26. Pablo tiene que recordarles qué significa la cena del Señor. Va a corregir esos abusos mostrándoles qué es la Santa Cena, qué es la Cena del Señor. Lo que vamos a hacer esta mañana, solamente están atrás. Versículo 23 dice ahí que primero es una enseñanza que recibió del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor. Es una enseñanza que se había transmitido. Y recuerden eso, está en los evangelios, ustedes lo pueden ver, cuando el Señor celebró la Pascua con sus discípulos. Dice que primero tomó el pan. Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Él estaba celebrando la Pascua judía. Y generalmente antes de comenzar la cena, se hacía una bendición con la primera copa. Y lo hizo. Dios bendijo la cena, tomó esa copa y bendijo. Además de eso, es lo que seguía después. Tomaban las hierbas amargas, las metían en un puré dulce y comían esas hierbas. Se explicaba lo que era la Pascua después de eso. Luego se cantaba un himno. Los salmos que se cantaban son los salmos 113 a 118, parte de ellos se cantaban. Y luego seguía una segunda copa. Se tomaba esa segunda copa y ahí en ese momento se pasa el pan. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Llegan a esa segunda copa, toma el pan, el Señor. ¿Y qué les dice? Cuando toma ese pan, que era el pan sin levadura, que es un tipo de Cristo. Cristo es el pan de vida, es el pan sin pecado. En Juan 6, 32 a 35, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y Él dice, el que come de mí, jamás tendrá hambre. Y es más, dice ustedes, si no comen de mí, no pueden tener vida eterna. Y la gente no podía entender qué está diciendo, que tenemos que comerlo a Él. Cristo está hablando de manera figurada diciendo, tienes que creer en mí, en Cristo. Tienes que creer que yo soy el verdadero pan, que cuando tú crees en mí, tú no vas a tener hambre jamás. Ese es el pan que el Señor pasa a sus discípulos y dice, tomen, aquí está este pan. Es un pan, ¿y qué hace con ese pan? Lo quiebra y lo pasa. ¿Qué está haciendo? Dice, este es mi cuerpo quebrantado. No que fue quebrado porque no, proféticamente no podía ser su cuerpo quebrado, pero fue golpeado, sufrió en ese, Él se quebrantó. ¿Por quién? Por nosotros. Y el Señor dice, este es mi cuerpo, esta es mi vida que yo vine a dar por ustedes para que ustedes puedan tener vida eterna. Y si en esta mañana tú no has comido de ese pan, ese es tu primer paso. Creer en Cristo como el pan de vida. Creer verdaderamente en Él y dar ese paso de creer en Él como tu Señor y Salvador para poder participar de la comunión con Él y la comunión unos con otros que vamos a llevar a cabo esta mañana. Pablo dice, eso es lo que significa el pan. Segundo lugar, vea lo que dice versículo 25, tomó también la copa. Y generalmente eso sucedía después de haber comido el Cordero Pascual. Habían cenado, comían, después de terminar la cena, se tomaba la tercera copa. Esa tercera copa es la que el Señor toma y dice, esta copa es mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto. Recuerden, en la cena pascual, esto viene del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cómo salió de Egipto el pueblo de Israel? La primera Pascua sucedió en Egipto. ¿Qué pasó? Dios habló a Faraón, dijo, deja ir a mi pueblo. Le habló varias veces, no quiso, eventualmente dijo, voy a traer una plaga más. Y esa plaga es que voy a matar a todo primogénito. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? El Señor les manda a hacer algo. En ese día, ustedes, todo el mundo va a estar en sus casas, van a estar listos
como que van a salir. Tienen que estar con bastón listo, ceñidos para salir. Pero tienen que hacer algo más, porque en esta noche va a pasar el ángel del Señor y va a ejecutar el juicio divino. Ustedes tienen que matar a un cordero. Tienen que poner la sangre de ese cordero, ¿dónde? En los postes y en los dinteles de sus casas. Y cuando el ángel pase por ahí y vea esa sangre, va a pasar por alto ustedes y no van a recibir el juicio de Dios. Esa es la Pascua, la primera Pascua. Esa sangre estaba diciendo, nosotros merecemos el castigo de Dios. Nosotros merecemos el juicio de Dios, pero alguien tiene que pagar. Y la Biblia es clara, en Hebreos 9:3 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Alguien tiene que pagar por nuestro pecado. O somos nosotros, pero no podemos pagar el costo de ese pecado, o alguien tiene que pagarlo. Pero Cristo vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que vino a morir como ese Cordero para que nosotros al creer en Él no recibamos el castigo de Dios, sino podamos también ser perdonados y limpiados. Cuando se estableció ese pacto con Israel, se hacía un sacrificio y se tiraba la sangre también como símbolo de sellamiento de ese pacto. El nuevo pacto que Cristo establece es el pacto con su sangre, su sacrificio. Él es nuestro sustituto. El que debería estar en esa cruz muriendo éramos nosotros, pero Él toma ese lugar que nos correspondía. Y Él dice, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo vengo a dar mi vida por ustedes. Y le dice a sus discípulos, esta copa representa esto. Mi vida dada por ustedes, el derramamiento de mi sangre como Cordero de Dios, para que ustedes puedan tener vida eterna. Eso es lo que significa, ahora podemos tener una relación con Dios a través de Cristo por su sangre. Y Pablo dice, eso es lo que simboliza esta copa. Ahora ustedes son un cuerpo, son una iglesia, son ese grupo de personas en ese pacto que Dios tiene a través de la sangre mía, dice Él. Y por eso que no exista esa unidad en ese cuerpo es ir en contra de lo que Dios dice que es su iglesia. Pablo dice en el versículo 25 y 26, haced esto, dice, el Señor dijo, haced esto, ¿qué? En memoria de mí. ¿Qué quiere decir esto? Es un memorial. En el Antiguo Testamento se hablaban de memoriales, pero esos memoriales no eran simplemente, aquí hicimos esto y lo recordamos. ¿Qué era un memorial? Era recordar intensamente lo que había sucedido, que había llevado a recordar ese evento. La Santa Cena es un momento en que nosotros recordamos intensamente ¿qué? El sacrificio de Cristo por nosotros. Celebramos nuestra Pascua, que nos rescató del pecado. ¿Se acuerdan cuando ustedes y yo no teníamos a Cristo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo era nuestra vida? Pero hoy a través de la sangre de Cristo hemos sido rescatados del castigo divino. Vea, estamos aquí sentados sin ninguna consideración pensando, si yo muero hoy, voy a ser condenado eternamente. La mayoría de ustedes que están aquí están, gracias a Dios que soy salvo. La Santa Cena hace eso, nos hace recordar el precio del sacrificio de Cristo. Y cada vez que tomemos esta copa y este pan, recordemos esto sinceramente en nuestro corazón, lo que le costó a nuestro Señor. Y no solamente eso, Pablo dice, no solamente es un memorial, versículo 26 dice, todas las veces que se unan y celebren esta ocasión, ¿qué dice? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Es una manera de proclamar el Evangelio, de decirle a las personas que no conocen a Cristo, Cristo murió por ti. Como iglesia unida estamos comunicando ese mensaje a las demás personas. La iglesia en Corinto no estaba haciendo eso. Lo que estaban comunicando era que estaban deshonrando al cuerpo del Señor. Y Pablo dice, no, recuerden, cuando hacen eso están anunciando la muerte del Señor. Además están diciendo, Cristo viene otra vez. Y la segunda vez, ¿cómo va a venir Cristo? No viene como el Cordero de Dios. Viene como el Rey. Viene para reinar, viene para juzgar, viene para gobernar. Tenemos que entender que esa copa estamos diciéndole, Señor, ven pronto, porque como iglesia estamos haciendo lo que tú nos estás mandando a hacer y estamos listos para recibirte como nuestro Señor. Pablo tiene que enseñarles otra vez el propósito de la Santa Cena. Y en tercer lugar, tiene que corregir los abusos. Primero dice, ustedes tienen que discernir el cuerpo. Versículos 27 al 32. ¿Cómo? Primero, no comiendo indignamente. Pablo dice, de manera, nos está conectando con lo dicho, lo anterior, el contexto. De manera que comer indignamente, eso no es lo que Dios nos ha mandado, eso se humilla a otros. Pablo dice, comer indignamente quiere decir ser culpable de la muerte de Cristo, como los que le entregaron, dice Pablo. Cuando no se come dignamente. ¿Y por qué? ¿Qué es eso que está comiendo indignamente? Porque no está cumpliendo con el pacto que Dios nos ha dado como creyentes. Al hacer lo que estaban haciéndolo indignamente porque estaban haciendo esas diferencias sociales. Pablo dice que hacerlo de esa manera es ser culpable de la sangre y del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, Pablo dice también, pruébense, versículo 28. Pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe la copa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando participamos de la Santa Cena, tenemos que empezar a autoanalizarnos y decir cómo estamos como cuerpo de Cristo, como iglesia. ¿Cómo estoy tratando a mi hermano? En este caso era específico. ¿Cómo lo estaban haciendo? Humillando al pobre. Pablo dice, recuerden esto. Pruébense cada uno de ustedes. Antes de tomar la cena, asegúrense que ustedes no estén abusando de otros, abusando de la unidad, humillando a aquellos de bajos recursos. Porque ese pecado no es en contra solamente de la persona, es en contra de Dios. Pablo dice que debemos de probarnos cada uno de nosotros. Él estableció a su iglesia para mostrar la unidad de Él y mostrar el amor como Él lo mostró. Y Pablo dice, tienen que hacer esto para autoanalizarse, pero también deben entender los resultados de comer indignamente. Vea el versículo 29 a 32. ¿Qué dice? Versículo 29 dice, hay un peligro, el juicio del Señor. Si comemos indignamente, dice, si comemos indignamente hay consecuencias. Una de ellas es el juicio del Señor. Dice, porque el que come y vive indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Discernir ahí, dice, es discernir que el cuerpo de Cristo es uno. Cuando Cristo tomó ese pan, representa también la iglesia. El cuerpo de Cristo es todos los miembros que le pertenecen a Cristo en ese nuevo pacto. No importando las diferencias étnicas, no importando las diferencias culturales, no importando las diferencias socioeconómicas, es un cuerpo. Y por eso cuando decimos, somos una iglesia, eso somos. Y no hay lugar para decir, no, yo no soy parte. No, sí eres parte de ese cuerpo. Eso es lo que la Escritura enseña.
y fallar en discernir que el cuerpo del Señor es uno, simbolizado por el pan, y tener divisiones basado en trivialidades, en estatus social, en cualquier otra cosa, es decir, Señor, merecemos tu juicio. El daño en contra del cuerpo de Cristo, su iglesia, es algo que Dios considera muy serio. Creo que a nosotros no nos computa mucho eso. El siguiente versículo dice, no solamente el juicio, pero vea lo que estaba sucediendo en la iglesia. Versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué había pasado? Consecuencias era que había enfermedades, debilidades físicas, al punto que algunos habían fallecido. El abuso de la iglesia en Corinto en la cena del Señor trajo la disciplina del Señor. Y eso nos da un poquito de conexión con el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Dios no hacía lo que Dios mandaba, ¿qué pasaba? Venía disciplina. Y generalmente la disciplina no venía solamente a una o dos personas. ¿Venía a quién? Al pueblo. Lo que tenemos que ver es que Pablo está diciendo, ustedes como iglesia están experimentando también la disciplina del Señor, al punto de que algunos de ustedes han perdido la vida porque Dios está castigándoles, porque han deshonrado la cena del Señor y han creado esta desunidad en el cuerpo de Cristo. Cuando leo esto yo digo, pero esto no sucede hoy. Cierto, muchos de nosotros somos un poquito incrédulos. Esto no pasa. Yo no creo que Dios usa de esta manera. Que puede llegar un castigo como eso, sí. Pero yo creo que Dios lo hace de diferentes maneras también. Y es evidente en la iglesia cuando Dios está disciplinando a la iglesia. Y no tiene que ser solamente, otra vez, un grupito de personas. Dios disciplina a la iglesia y nos afecta a todos. Es importante que somos un cuerpo. Lo que usted hace, la vida que usted vive como creyente en Cristo me va a afectar a mí. Y nos va a afectar a todos. Y va a afectar la relación con el Señor. Y si el Señor dice, ustedes están actuando mal, hay que efectuar castigo, va a llegar ese castigo en diferentes formas. Podríamos decir, pero eso es normal. No, no es normal. No solamente debemos discernir el cuerpo de Cristo, sino también, dice versículos 31 y 32, debemos examinarnos. Significa evaluar cuidadosamente. ¿Qué vamos a examinar en nosotros? ¿Qué vamos a autoevaluar? Vamos a autoevaluar cómo estamos tratando el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cómo estamos tratando a otros, cómo otros están tratándonos. Y Pablo es muy claro, dice, si pues nos examinamos, si nos evaluamos y autocorregimos, ¿qué va a suceder? Dice esto, no seríamos juzgados. Dios no tiene que juzgarnos si nosotros corregimos eso. Mas siendo juzgado, dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Está diciendo Pablo a veces Dios tiene que disciplinar severamente antes de que Él pueda decir, tú mereces el castigo eterno. Dios nos ama tanto como sus hijos que jamás nos dejará experimentar el castigo eterno. Pero sí va a hacer algo, nos va a disciplinar. Sí nos va a corregir como Padre. En Hebreos 11, 5 y 6 dice lo siguiente, por la fe no fue traspuesto a la muerte, perdón, no es esa, pero por ahí está en Hebreos, no lo voy a leer porque no lo tengo listo ahí, pero dice que, 5 y 6, la disciplina del Señor viene a nuestra vida, y lo hace ¿por qué? Porque nos ama, y porque quiere que nosotros corrijamos a dónde vamos. Vamos aquí, Dios tiene que corregir, disciplinar. No es para allá, es para acá. Iglesia, no es para allá, es para acá. Y tiene que ejecutar disciplina. Lo hace en forma de iglesia, como lo hace también individual, como un padre. Pablo nos recuerda eso. La disciplina tiene propósito de corregir
hasta que nosotros podamos escoger el camino correcto. Usted lo ha hecho con sus hijos, los que tienen papás, los que tienen hijos. Por lo menos dijo que le corten la cabeza esta vez. Bueno, los que estuvieron la semana pasada. Pero bueno, es un chiste y nadie se ríe, pues está bien. Cuando tiene un niño y quiere corregir algo, ¿cómo lo hace? Los que tienen chiquitos sobre todo. Va a hacer algo malo y dice, pum, no lo haga. Lo vuelve a hacer, pum, no lo hace. Eventualmente el niño aprende, yo no tengo que hacer esto porque si hago esto, me toca la disciplina. ¿Cierto? El Señor tiene que hacer eso con nosotros. No hagas eso. Nos corrige, nos disciplina. Lo volvemos a hacer, no hagas eso. Lo vuelve a corregir. Y lo seguimos haciendo hasta que Dios no nos alinea. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que aprendamos? Depende de quién. De nosotros. Cuando tú aprendes, cuando yo aprenda lo que Dios quiere, y Dios va a decir, ok, ahora sí, va bien. Y Pablo dice, en tercer lugar, no solamente debemos examinarnos, pero debemos de considerarnos unos a otros. Muy sencillo. Pablo dice, la solución de todo esto, para evitar este problema, hay que hacer una cosa. Primero, considerarnos unos a otros. ¿Qué sencillo es esto? Dice, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Esperen. Esperen a las demás personas. Y segundo, dice Pablo, si alguno de ustedes está muriendo de hambre, come en su casa, y cuando llegue ahí, no va a tener hambre y va a esperar a los demás. Se me hace tan sencillo esto, como decir, todo lo que ustedes están pasando, si ustedes corrigen y hacen estas dos cosas, no va a haber problema. Y yo digo, wow, el Señor es increíble. O sea, que Dios no es muy filosófico aquí. Corrige lo que está malo y vas a ver que Dios no tiene que hacer lo que está haciendo en la disciplina. Y Pablo termina diciendo, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Lo más importante lo corrige, después